Alright, gang, here's another song for you. It's another self-realization song, something that I've come to realize about myself. That's what I just said. Okay. Bear in mind that when I wrote this song on downstairs at the piano, my left foot was actually sitting in a pile of dog crap. So if that's not a sign from God to say that this song stinks, I don't know what is. But, who am I to take symbols from God, right? Bob Burnham ha trascendido las barreras del entretenimiento, pasando de grabar videos en su casa hasta llenar escenarios enteros para acabar grabando videos en su casa otra vez. Pero me estoy adelantando. Bob sacó su primer video el 21 de diciembre del 2006 y se hizo viral como muchos de los videos de la época. Le quería enviar un video a un amigo, pero el Gmail grosero no dejaba mandar archivos tan pesados, así que lo subí a YouTube y le pasó el link. Meses más tarde apareció en una página de videos graciosos bastante popular y así empezaron a descubrirlo sus primeros oyentes. Sus primeros videos son definitivamente un producto de su tiempo. Tienen ese tono de voz ronco y tímido donde parece que quieren tener el video hecho pero no disfrutan el proceso de hacerlo. Juntando eso y la mala calidad de la cámara hace que se sienta todo más íntimo. Pero me estoy yendo por las ramas. Lo más recalcable de su estilo hasta el momento es que al cantar interpreta a un personaje bastante particular. Verán, en la comedia existen dos movimientos que se llaman golpear hacia arriba y golpear hacia abajo. En resumen, golpear hacia arriba está bien visto, pues atacas a personas en una posición más privilegiada que tú, como empresas o gobiernos. Y atacar hacia abajo está mal visto, pues atacas a personas en una posición más complicada que la tuya, como vagabundos o enfermos. Y lo complicado de la persona a la que parodia Bo es que a veces interpreta a personas que son racistas o superficiales, burlándose de ellas, pero al hacerlo inevitablemente hace que caigan los estereotipos de golpear hacia abajo, lo cual si no tienes un disfraz ridículo o hablas de una manera exuberante es difícil de notar. También, muchas cosas de las que dijo eran de muy mal gusto y eran más obscenas que entretenidas. También es de destacar su uso de dobles sentidos. Couldn't give a shit. And I said, let's rob an Asian kitchen or stroll down the block. Either way, girl, we're taking a walk. Nothing. Y crear expectativas para rimas que sientes que vas a predecir, pero justo cuando llegan te ponen otra cosa completamente diferente. Maybe it's 'cause of the way I walk that makes them think that I like boys. I cook, I clean, 'cause I'm the hooded host. And on Halloween, I dress as a slave owner. What's up, internet? You guys good? Me too. I'm just sitting here in my bedroom. What is happening right now? Whoa, I'm selling out. Let's go. En el 2010, él ya era lo suficientemente reconocido como para que Comedy Central le dedique un especial a él solito. El 16 de octubre del 2010 se estrenaría Palabras, 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 un stand-up de contrastes, pues la mitad de sus chistes eran muy repetidos y cosas que ya habíamos visto antes. Questions like if Mickey's a mouse and Minnie's a mouse and Donald's a duck and Daisy and Goofy, if they're all animals and they can talk, why is Pluto just a fucking dog? Y la otra mitad eran cosas muy inteligentes para nuestro bien. Y no me refiero en el sentido de que sean muy intelectuales o algo así, sino que hay tantas capas que para el punto donde logras desentrañarlas todas, ya se pasó el momento del chiste. Entonces finalmente lo entiendes, pero ya no te puedes reír. Solo queda como una frase ingeniosa. Igual tiene canciones bastante buenas como What's Funny, donde nos pone muy en claro la metareferencialidad de todo este programa. Because stand-up comedy is actually pretty easy. También tiene algún que otro chiste interesante. I saw a rainbow in the day my grandma died. Fucking lesbian. Y lo mejor realmente ya está repartido por clips en todo YouTube. No lo recomendaría a menos de que fueras un fan acérrimo. This song isn't funny at all, but it helps me sleep at night. Pero claro, no podíamos olvidarnos de su primera canción seria hasta el momento. Art is Dead nos refleja, aunque no la realidad, sí el sentimiento de convertirse en famoso muy rápido. Sentir que lo único que estás haciendo es gritar y que la gente te aplauda por eso. Sentir que todo ha sido muy fácil y que los demás no lo van a tener así jamás. But I'm just a kid, I'm just a kid, I'm just a kid, and maybe I'll grow out of it. Este pudo ser el final perfecto, pero lo puso a la mitad y después de eso solo sigue haciendo chistes como si nada hubiera pasado. Así que, como ven, no lo tengo en mucha estima.
2013 fue un año muy ocupado para Bo. Para empezar, sacó su primer libro, Egghead. Y solo me limitaré a decir que es la experiencia más mística y asquerosa que vas a tener sobre él. Ese año también fue el estreno de Zack será famoso, una serie con doblaje perdido que no tuvo mucha fanaticada. Se trataba sobre Zack Stone, un chico recién graduado de la preparatoria que usaba sus ahorros para la universidad en montarse un programa de televisión para sí mismo. El show era una clara parodia, pero a la vez homenaje a los reality show. Y aunque la serie tiene un formato bastante episódico, también había pequeños rastros de historia, donde los lazos entre personajes se hacían más fuertes o débiles y sí te llegabas a sentir preocupados por ellos en ciertos puntos. Entonces, tenemos una idea relativamente fresca, un formato bastante innovador y responsivo, y personajes muy competentes. Lo tenía todo para triunfar, ¿cierto? No olvidas un pequeño detalle que es pequeñito, pero que es muy importantito. No da risa. Zack es hiperactivo e imprudente en todos los episodios y eso, en lugar de ser gracioso, es molesto. Los chistes no son lo suficientemente buenos como para que me dé risa, ni lo suficientemente malos para que me den cringe. Así que al ver los episodios solo me convierto en Kanye West por 20 minutos. Y aunque el factor drama sí es suficientemente bueno, no para mantenerte al filo del asiento, pero sí para preguntarte qué va a pasar ahora, no es lo suficientemente fuerte para mantener un show de comedia, vaya. Al principio los episodios se basaban en maneras muy obvias de hacerse famoso, pero en los últimos episodios se notaba que estaban escarbando en el fondo del barril para ver qué ponían a hacerlo. Realmente mi episodio favorito es el 7, creo, donde trata de asustar a su hermano para ganarse la apuesta de ganarse su cuarto una vez él se vaya a la universidad. Realmente no promete mucho y no nos decepciona. La mayoría del tiempo son solamente Zack, Amy y Greg siendo amigos y eso me dio bastante ternura. La serie está no plagada, pero sí hay bastantes momentos emotivos y comparte con sus amigos y a veces hasta con extraños, lo que hace que me sienta peor cuando decidan tirar otro chiste sin gracia. Pero lo más importante que ocurriría ese año sería una mezcla de todo lo que había pasado hasta entonces. They told me that I shouldn't pay for the filming of my new live comedy special out of my own pocket and then post the whole thing for free on my YouTube channel. They told me that, seriously, Bo, is making a vague artistic gesture really worth basically burning money that could feed your future children? In a word, yes. In a much truer word. What? El 17 de diciembre del 2013 se estrenaría ¿qué? Un bombástico especial lleno de luces y música que combinan la expresión artística con el humor de una manera genial. Y aunque es cierto que hay chistes que no son tan buenos, siempre va a haber un detalle o en la producción, o en las caras que hace, o en cómo se mueve, que te va a hacer, aunque sea, soltar una pequeña sonrisita. Se nota que en palabras le gustó mucho trabajar en un estudio, y es realmente admirable cómo combinan esos aspectos que funcionan mejor en vivo para que vayas a verlo, o esos que son mejor dirigidos hacia estudios para verlos en tu televisión. Un gran ejemplo es Left Brain, Right Brain, donde se separan las partes analíticas y creativas de su cerebro para encontrarle una solución a su estado de infelicidad actual. I am the left brain, I am the left brain. I work really hard till my inevitable death brain. I like Oreos and pussy, yeah. También aprovecha para hablar de temas serios y ponernos en sus zapatos. Y en los de alguien mucho más grande, pues la próxima canción es desde la perspectiva de Dios. Aquí interpreta a un Dios desilusionado, quizás hasta alienado de lo que hemos hecho como especie. I send gays to fix overpopulation. Boy, did that go well. Pero sigue con la esperanza de que podamos ser mejor. Aunque nos peleemos por cosas sin importancia o que hemos malinterpretado muchas de las cosas que Él nos predicó, seguimos siendo sus criaturas, compartiendo el placer de existir en el mismo punto en el que Él lo hace. If you want love, then the love has gotta come from you. El show es bastante impredecible. Jesus, sorry. It's a good start. There's some... meant to knock the water over, yeah, but you all thought it was an accident, but he meant to knock the water over, yeah, art is a lie, nothing is real. So, Porque siempre logra hacer... meant to knock the water over, yeah, but you all thought it was an Just don't, if it's on repeat, it will repeat. We can cut all this, so we... He meant to play the track again, yeah, but you all thought it was an accident, but he meant to play the water track again, art's still a lie, nothing's still real. Siempre llega un paso más allá de lo que nosotros esperamos, y ciertamente nos provoca un sentimiento de ¿qué va a hacer ahora? Yendo desde cosas tan usuales como contarnos un cuento para niños, o cosas tan bizarras como simular una masturbación enfrente de todos, puede no gustarte, pero sí o sí va a sorprenderte. That's the end of the show. I probably should have ended it on a sort of higher note there. But yeah, that's the end of what? I hope you liked it. Wow. Oh my God. Mr. Burnham. Fag. Casi antes de acabar,
Bo se encuentra con las encarnaciones de personas que le dificultan bastante la vida. Personas que solo quieren aprovecharse de él por su fama. Ya sea para, aunque sea desviar un poquito de esa popularidad hacia ellos mismos, alcanzar las máximas ganancias posibles o criticar de qué ha cambiado. Aun si no entiende su mensaje o siquiera lo escuchó. We think you've changed, bro. We know best. You suck. We Todos think le you've dicen diferentes changed, bro. palabras, We know pero él best. oye lo mismo en cada vez. We think we know you. 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 Ante esto, él no se puede quedar indiferente, pero tampoco puede intentar cambiarlo, ya que eso es algo que pasará todo el tiempo. Así que decide convertir esas palabras que no significan nada para él en algo lleno de sentido, algo que pueda transmitir al mundo, algo que, al contrario de lo que le han hablado durante todo este tiempo, tenga algo que decir. Pero aún así, se decanta por una opción. Mr. Burnham. Hello, audience. Thank you for coming. You are here because you want to laugh. And you want to forget about your problems. But I cannot allow it. You should not laugh. You should not forget about your problems. The world is not funny. We are all dying. The world is not funny. 12% of the world's population does not have access to clean drinking water. The world is not funny. Guy Fieri owns 2 functioning restaurants. The world is not funny. So then, now that we understand the context, now that we realize how terribly unfunny the world is, let's do this. El 3 de junio de 2016 llega Make Happy, un título que tengo problemas para traducir por cosas que verán más adelante. Con mejor producción, mejor puesta en escena y mayor presupuesto sobre todo. Un especial que nos recuerda una y otra vez que nosotros no tenemos el control. Ya no podemos confiar ni en nuestros ojos ni en nuestros oídos. We'll do a racial joke about the white people so you don't feel uncomfortable. White people, we like the same foods. Favorite sandwich, peanut butter and jelly, macaroni and our favorite chips, salt and vi. Wow. Siento que cada vez más sus puestas en escena se están convirtiendo en atractivos para verlo en televisión. Así que estos momentos donde reaccionan de manera inesperada a momentos sumamente planeados son cosas que se pierden en la versión casera. Además, claro, de cierta interacción con el público, dando por primera vez a improvisación. What's your name, man? Rob. All right. Song about Rob. Hit the track. Bo had sex with Rob. Mom. Bo had sex with Rob. I fucked her for an hour, then left when I was done. Cause fucking is her game, and Rob is her son. Did we plan that? We did not. Ahora con el título. Realmente no sé cómo traducirlo, pues no sé si quiere hacer feliz a la audiencia o a sí mismo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Es porque realmente siente que tiene material nuevo? ¿O solo porque es lo que toca? ¿Le hace falta el dinero? ¿O quiere expresarse realmente? ¿Ser gracioso realmente lo hace feliz? ¿Nosotros disfrutamos el nuevo contenido porque nos gusta o simplemente porque es de alguien que ya aprobamos? Preguntas que él de seguro se estaba haciendo a la hora de elaborar este show y que expresa muy bien a la hora de cerrarlo. Can I say my shit? En una canción muy larga de como 7 minutos nos explica la dualidad de su persona. Cada vez es mayor el éxito, pero con eso cada vez es mayor la presión. ¿Qué tal si algún día no podré perfeccionarme más? ¿Qué tal si algún día me quedo sin cosas que decir? ¿Qué tal si ahora mismo me estoy quedando sin cosas que decir? I worked for 3 years to get it for an hour, and I barely get there. See? Cosas que no se siente preparado para afrontar, pero nuestro ritmo acelerado de vida no nos deja detenernos. Él solo está pidiendo por un descanso. No me detendré más para explicarles el significado de la canción, pero sí hay algo que me gustaría notar de cómo usó las luces. A él lo rodean un montón de luces azules, simulando ojos, observando todo lo que hace, sus victorias y fracasos. Quizás
no está listo para afrontar tanta exposición. Cuando llega por última vez al coro, un halo dorado lo ataca desde atrás, dejándonos ver solo su silueta, dejándonos ver que creemos conocerlo, pero no lo hacemos realmente. Y este es el único momento donde critica a su audiencia. You can tell them anything if you just make it funny, make it rhyme. And if they still don't understand you, then you will run it one more time. Thinking I can handle this right. Oh, handle this right. Oh, handle this right. But you don't even know the half of this right now. Right now. Handle this right. I'll handle this right. Handle this right now. Thank you. Good night. I hope you're happy. Aquí, por primera vez, es cuando podemos vernos entre el público. Vemos muchas manos, muchas caras, que ni siquiera nos molestamos en reconocer. Simplemente sentirnos parte de este colectivo, para demostrarnos finalmente que no lo somos. Oh, good, it's just us. Con todo lo grabado en vivo, ya tenía asegurado un éxito, pero él aún sentía que necesitaba darnos más. Después de todo su trabajo, todos sus logros, él no es feliz. Y él nos pregunta a nosotros, desde una perspectiva totalmente diferente, cuando aún nosotros tenemos metas y aspiraciones que cumplir, ¿somos más felices que él, aún habiendo logrado menos cosas? On a scale from 1 to 0, are you happy? ¿Qué tal si nos proponemos cosas y las dejamos de lado? Él no tiene respuestas, más que ya llegó su hora de descansar. Se retira en lo alto, sin dejarnos esperanzas de más, sintiéndose como la conclusión de una trilogía, lo cual se demostraría con su brecha de tiempo entre otros proyectos. Después de esto, hubo un gran silencio. You want to hear a funny story? So, 5 years ago, I quit performing live comedy because I was beginning to have severe panic attacks while on stage, which is not a great place to have them. So I quit, and I didn't perform for 5 years. I spent that time trying to improve myself mentally. And you know what? I did. I got better. I got so much better, in fact, that in January of 2020, I thought, you know what? I should start performing again. I've been hiding from the world, and I need to re-enter. And then, the funniest thing happened. Encerrado durante una crisis mundial, Bo decide volver a sus andanzas. No sabe exactamente qué es lo que hará, pero por primera vez en mucho tiempo se siente inspirado, así que no puede dejar pasar esta oportunidad. El 30 de mayo del 2021 nos llegaría el resultado de la catarsis músico-creativa de Bo Burnham, una explosión de ideas que no pueden catalogarse dentro de géneros establecidos. Está a 3 minutos de llamarse película, pero está 20 minutos alejado de ser un especial. Está lleno de canciones, así que podríamos llamarlo musical, pero realmente no siguen una historia concreta, más allá de lo que se le vaya ocurriendo. Está hecho por un tipo en su cuarto, pero la cinematografía es hermosa, con la gran cantidad de acotaciones y detrás de escenas podría hasta considerarse un documental sobre sí mismo, demostrándonos que si el saber no ocupa lugar y que menos es más, lo mismo que utilizó para empezar es perfecto para reinventarse a uno mismo. Trabajando con luces, disfraces, proyectores y teclados, un intenso y arduo año de trabajo llega a nosotros condensado en 1 hora y 27 minutos. Inside está lleno de sinsentidos, canciones cortas que solo están por el placer de hacerlas, segmentos que parodian a la modernidad y que juegan con el formato de imagen. Pero ¿qué tanto puede hacer un tipo en su cuarto? ¿Cuántas veces podemos reimaginar el mismo escenario para volverlo algo diferente? ¿Cómo puede saber si un chiste es verdaderamente gracioso o solo se ríe porque ya trabajó mucho de eso? Por primera vez en muchos años, estás trabajando en algo en lo que no se puede filtrar.
¿Qué tal si decide de un día para otro borrarlo y nunca lanzarlo? Trabajo de tanto tiempo que puede ser eliminado con solo 2 clics. O por el contrario, seguir trabajando en él por siempre y nunca terminarlo. Siempre se puede estar mejor, siempre puedes poner una cara más extraña, contar un chiste con una entonación diferente, encontrar un mejor ángulo, pero seguir trabajando con algo por tanto tiempo se siente casi hasta antinatural en estos tiempos, donde la instantaneidad es lo que vende más, tener un poquito de todo el tiempo. Pero si lo termina, llegará la urgencia, llegará la presión por continuarlo. Tendrá que volver otra vez a ese círculo de depresión. Pero ¿saben qué? Ya está listo. Esos ojos que lo habían atormentado antes ahora lo inspiran. Y ahora, él busca hacer lo mismo con nosotros. Talking to you, get the fuck out! Get your fucking hands up. Get on out of your seat. All eyes on me, all eyes on me. Hey, fucking get your fucking hands up. Get on out of your seat. All eyes on me, all eyes on me. Yeah, come on, hands down. Play for me, hands down, down. Play for me, I said get your fucking hands up. Yeah. All eyes on me, all eyes on me. Recientemente pudimos ver cómo cancelan a personas por cosas tan insignificantes como unas palabras que dijeron hace mucho tiempo. Y vos se encuentra en una posición de ser bastante viejo ya en su rubro moderno. Revisitar ese viejo contenido y darse cuenta de algo que hoy está mal, que hace tanto tiempo parecía inofensivo. Los tiempos eran otros o yo conocía menos, pero a la gente no le iba a importar eso. Cualquier persona tendría el poder de arruinarlo con unas palabras en el momento correcto. Así que decidió borrar videos antiguos de su canal y disculparse de antemano. Después de llamadas incómodas, sentimientos extraños y diversas maneras de interpretar el mundo que nos rodea, parece que está listo. Ya no hay nada más que decir y solo queda salir afuera, a mostrárselo al mundo. Pero oh sorpresa, todo lo que van a ver es alguien aterrado por salir. En tiempos donde todo está volviendo a ser como era antes, vemos a alguien trastornado por algo en lo que no podía contraatacar. Siempre que veamos Inside, tendremos el reflejo de la desrealización. Pero con ella también vino una esperanza, ya que no hay tormenta que no llegue a su final. Y eso es lo que presencia Bo en sus últimos segundos. A pesar de que seguramente el proyecto fue muy atareado con millones de ideas rechazadas, o cosas que quiso tanto meter pero no pudo hallar la manera de ubicarlas, lo frustraban y quizás lo frustren hasta su último día. Pero lo que ya sabe es que finalmente acabó. La persona estresada por Inside ya no la sufre él, lo observa en los espectadores. Y por primera vez en tantos shows donde todo era falso, pudimos presenciar algo de realidad. Contenido nuevo, contenido nuevo, contenido nuevo. Así que el lunes Bo sacó las tomas que quedaron afuera de adentro. Y hoy, o ayer, salió el disco que las tenía. ¿Qué puedo decir? Tiene detrás de escenas de los detrás de escenas. Y bastantes canciones que estaban bien, pero no cabían perfecto. O no estaban pensadas propiamente para ocurrir en Inside. Así como otras escenas que añadían más palabras, pero no se expandía el mensaje. Así que puedo ver por qué no están en la versión final. Yo creo que entre FaceTime with My Mom y That's How the World Works cabía perfecto el segmento de la araña. Una de las pocas cosas que notar del disco que salió después es que, a pesar de que le faltan algunos temas, tiene la música de fondo de varios segmentos que tiene, así que se agradece mucho. También regrabó la canción del pollo y no hay mucho que añadir, es una prácticamente igual, excepto aquí. El piano tenía que ser agudo. Me recordaba a los 20. Pero ya, eso es todo lo que tenía que decir. Ya siento que debe haber una conclusión, pero ya la tenía desde antes. Así que oigan otra vez esa. Se supone que había planeado lanzar esto hace como 5 días, pero pues ya no me puedo atrasar más. It'll stop any day now. Any day now. Any day now. It'll stop any day now. Any day now. Any day now. It'll stop any day now. Any day now. Any day now. It'll stop any day now. Any day now. Any day now. It'll
stop any day now. Any day now. Any day now. Me estoy tocando la pichula. Ok.